Qué gusto que se conecta con nosotros en una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en un curso más. El curso, perdón, que nos ocupa el día de hoy, pues es el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer libro del Antiguo Testamento, donde su propósito, el propósito de este libro, lo veremos recordando en cada sesión para no perder el propósito del libro. Es explicar el origen, los orígenes, de hecho ese es el significado de Génesis, mm, un vocablo que proviene de la palabra gen, y trata de explicar el origen tanto de la creación, ¿no? Como también el origen de un pueblo que Dios va a elegir para él mismo, ¿no? Es así que nosotros al ir estudiando este libro, podremos entender un atributo muy importante en Dios, que es su soberanía. ¿Qué es ser soberano? Pues simplemente es entender que Dios no le pide permiso a nadie, ni le rinde cuentas a nadie, porque Él es autor de todo. Y el Génesis nos muestra por qué Dios es autor de todo. Entonces, si le parece, vamos a hacer una breve oración y comenzaremos ya con lo que es nuestra cuarta sesión del curso del libro de Génesis. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias por esta sesión, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Sé tú en nuestros corazones, aprestando oído, mi Dios, a lo que tú tengas para con nosotros. Gracias por el deleite de escudriñar tu palabra. Dice la misma Biblia que honra del rey es escudriñar la palabra, y estamos muy, muy gozosos por esto. Lo agradecemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues le decía yo que estamos entrando prácticamente en lo que sería ya la cuarta sesión de este libro, que es Así comenzó todo. El autor es Arturo Collins, este pastor de iglesia en Estados Unidos, quien fuera vicepresidente del movimiento CAM International, y que también fungió como misionero en iglesias en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador. Nos regala este breve comentario, pero muy conciso, acerca del libro de Génesis. Esto es publicado por Ediciones Las Américas, así comenzó todo, donde él nos detalla un estudio, desarrolla o desglosa un estudio en 12 capítulos que empatan muy bien con las 12 sesiones de nuestro curso. Y es así que él menciona el cuarto capítulo como un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque si recordamos la sesión anterior, la tercera sesión, hablamos acerca del diluvio. La maldad del hombre creció, la maldad del hombre cada vez fue más grave. Un ejemplo de ello lo vemos en Caín, que simplemente por un arrebato de envidia mata a su hermano Abel con engaño, lo invita al campo, lo mata. Y esa es solo una pequeña muestra de lo tanto que hacían los hombres, producto de haberse separado de Dios, ¿no? De lo que nos deja el pecado en el huerto, que es una separación de Dios. Y cuando el hombre vive separado de Dios, no le queda de otra más que vivir de acuerdo a su maldad, ¿no? Que siempre irá creciendo. De ahí la importancia que nosotros tenemos de compartirle al mundo quién es Dios, que conozcan a Dios y que se acerquen a Dios, ¿no? Para de esa manera frenar la maldad, ¿no? Es una manera, digo, no se trata de que el objetivo del cristianismo sea frenar la maldad, ¿no? Sino más bien revelar a Dios y que cada vez más personas tengan esta reconciliación con Dios, ¿no? Pero es a causa de esta maldad que vive esta generación que Dios emite un juicio, ¿no? Pasaron muchos años en los que estas generaciones, dice la palabra, su pensamiento es de continuo el mal, y estarán realizando distintas atrocidades hasta que Dios dice, ya no voy a tolerar más esto, mi espíritu no va a tolerar más esto, de aquí a 120 años yo traeré un juicio y destruiré a esta generación, ¿no?
Vimos acerca de la historia del arca, ¿no? Cómo a Noé se le revela el plan, este plan de juicio, del cual él no va a escapar, Dios no lo va a tomar y lo va a llevar a otro planeta, ¿no? Noé estará en medio de este juicio, de este diluvio, pero tendrá la revelación de lo que tendrá que hacer para afrontar este juicio, afrontar esta adversidad, y gozará de la misericordia de Dios porque él no recibirá este juicio, él se sobrepondrá a este juicio, ¿no? Y entonces, una vez que se da este juicio, que se lleva a cabo este juicio, donde nos dice que todo ser viviente muere, ¿no? Es así que Noé desciende del arca. Habíamos hablado acerca del el calendario, les compartía yo en la sesión anterior el calendario, con las fechas estimadas de pues toda la travesía en el arca y en el diluvio hasta el descenso, que le llevó aproximadamente 1 año y 17 días. Y bueno, pues ahora es un nuevo comienzo, de ahí el título de este libro de Así comenzó todo, de Arturo Collins, ¿no? Entonces, pues imagínese usted pasar 1 año y 17 días encerrado. Creo que para los que somos pandemials, ¿no? Los que nos tocó vivir esta pandemia del COVID-19, pues estuvimos en un encierro de aproximadamente año y medio, ¿no? Hay quienes hablan de 2 años, etcétera. Bueno, hay que recordar que hubo etapas en las que sí hubo ciertas salidas, pero vivimos una etapa muy fuerte, un encierro muy severo la gravedad de los contagios, ¿no? Pero al menos estábamos en la comodidad de nuestro hogar con recursos tecnológicos como el internet, ¿no? Teníamos el iPhone, el iPad, el iPod y todos estos i's. Este, y bueno, pues creo que lo hacía llevadero, si me permite usted la expresión, ¿no? Pero imagínense estar en un arca con alrededor de unos 45,000 animales. No le platico a usted el ruido, mucho menos el olor. Y estar al cuidado de los animalitos tenían que comer, ¿no? Bueno, todo esto por 1 año y 17 días. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Vale la pena decir que fue un año interesante el que nosotros vivimos como cristianos en esta pandemia del COVID, porque nos enteramos de muchas situaciones en muchas iglesias hermanas, donde hubo divisiones, donde hubo separaciones, y cuando uno trata de analizar, pues, qué pasó, pues resulta que bastó un encierro de 1 año, año y medio para que mucha gente sacara su verdadero corazón. Y, y creo que tenemos que aprender de la administración de Noé, porque Noé está 1 año y 17 días encerrado en un arca en medio de una lluvia turbulenta, de una, pues es una tormenta, ¿no? Una gran inundación que alcanzó los 7 metros sobre la cima de los montes. No estamos hablando de que Noé estaba en una lanchita muy tranquila tomando un cóctel. No, fue un cuadro bastante complejo. Y lo que hace Noé después de este año, 17 días al descender del arca, es que edifica un altar y ahí ofrece holocausto. Es decir, hay un reconocimiento y una gratitud a Dios. ¿Cómo hubiésemos respondido nosotros? ¿Cómo hubiese respondido nuestro corazón ante una adversidad que no lleva unas cuantas horas, que no lleva unos cuantos meses? Noé presenta su sacrificio, presenta este holocausto, y la palabra nos narra que Dios se agrada de la ofrenda, y entonces pues es ahí donde Dios emite estas palabras, ¿no? Donde dice: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre,
Si recordamos, Dios hizo esto, por ejemplo, cuando en el huerto Adán desobedece y entonces Dios empieza a emitir los juicios primero contra la serpiente, por cuanto has hecho, maldita serás entre todas las bestias y te arrastrarás sobre la tierra. Viene la sentencia sobre la mujer, ¿no? Tú querrás sobreponerte a tu marido, pero él se enseñoreará de ti, ¿no? A tu esposo, ¿no? Con dolor parirás hijos, tendrás dolor en tus preñeces, y con dolor parirás a tus hijos, ¿no? Y tu voluntad querrá ser sobre tu esposo, pero él señorará sobre ti. Pero la que se da con Adán, mencionábamos en la primera sesión, es muy interesante, bastante interesante porque dice, por lo que has hecho, maldita será la tierra por tu causa. Terrible, la verdad es que es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque el mayor responsable de todo esto era Adán. Muchos dicen, es que, pues híjole, Eva fue la que desobedeció. Pues desobedecieron los dos. Pero es que desobedecieron los dos, pero hay una gran diferencia, que Adán fue creado primero. Y al ser creado primero no le daba mayor privilegio, no era superior a Eva, ¿no? En cuanto a capacidades, en cuanto a un lugar en el corazón de Dios, Adán no era superior a Eva. Pero en cuanto a mayordomía, en cuanto a responsabilidades, Adán era mayormente responsable que Eva, ¿no? Si analizamos a él, es al que se le encargan primero muchas cosas, de las cuales él comienza a hacer su trabajo. Dios ve que no es bueno que esté solo y le hace una ayuda idónea, ¿no? Para que los dos sean ministros o mayordomos, más bien dicho, en igualdad, ¿no? Pero la responsabilidad recae sobre el que fue creado primero, ¿no? Es como con los hijos. Normalmente cuando el papá viaja o mamá viaja, tienen que salir de compras o qué sé yo, y se quedan los hijos, normalmente la responsabilidad recae en el mayor, entendiendo que es el de más experiencia y el que tendrá mejor juicio o decisión, ¿no? Bueno, este es el cuadro donde Dios, a causa de la desobediencia de quien tenía la mayor responsabilidad, que es el hombre, maldice la tierra. Años después, en las generaciones de Noé, Dios emite un juicio, sucede lo que nunca había sucedido, cae agua del cielo, nunca había llovido, dice la Biblia que antes salía vapor de la tierra y era lo que alimentaba las plantas. Y entonces cuando viene el diluvio todos nos concentramos en la lluvia que cae del cielo, ¿no? Fue torrencial, es cierto, pero también hay que tomar en cuenta que dice la palabra que brotan aguas del abismo, ¿no? O sea, brotan aguas del fondo del mar. Esto quiere decir que de repente se dispara el crecimiento del nivel del mar. Y bueno, pues la tierra es inundada, ¿no? Pero una vez que ha pasado esta situación, Dios dice, ya no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y es aquí donde Dios nos da la razón, ¿no? Dios dice, ¿por qué? Porque puedo ver que las intenciones del hombre son malas desde su niñez. El hombre es malo desde pequeño. Y creo yo que lo podemos ver. A mí me llama mucho la atención, lo vi más cuando me volví papá, con mis hijas, donde de repente, siendo tan pequeñitas, ya tenían como una cierta personalidad y dentro de esa cierta personalidad ya podía yo ver en ellas un cierto egoísmo, una cierta envidia, que pues todos diríamos es normal, ¿no? Pues sí, es lamentablemente normal porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, ante esto Dios dice, ya no volveré a maldecir la tierra, ¿no? Y de hecho viene una promesa, habrá cultivos, habrá cosechas, habrá frío y calor, verano, invierno, día y noche, ¿no? Mientras la tierra exista, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí porque
De repente surgen muchas teorías de la destrucción de la Tierra y del fin del mundo, algunas muy hollywoodenses, pero si nosotros atendemos al texto, estoy hablando prácticamente del último versículo del capítulo 8. Dice, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosechas, frío, calor, verano, invierno. Si hablásemos de una destrucción del mundo, tendríamos que atender la versión bíblica. La versión bíblica tendría que ser la apocalíptica, donde dice que el cielo y la tierra pasan y aquí vienen nuevos cielos y nueva tierra. Pero en realidad esto de que vendrá un meteorito o que vendrán los extraterrestres y todo esto, pues no, parece ser que no. Pero bueno, sigamos adelante porque a raíz de esto entonces viene un pacto. Dios hace un pacto con Noé, ¿no? De hecho, nosotros lo hemos referido ahí en el capítulo 6 del mismo Génesis, en el versículo 18, nos empieza a narrar la historia de Noé, nos describe quién es Noé. Y ahí en el versículo 18 dice, pero confirmaré mi pacto contigo, ¿no? Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Entonces ya se hablaba ahí acerca de un pacto. Me voy a regresar a un versículo anterior, el 17. Estoy en el Génesis 6, 17. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Vemos cómo Dios está revelándole los planes a Noé. Pero confirmaré mi pacto contigo. Una vez que sucede esto, confirmaré mi pacto contigo. Y entonces nos encontramos aquí precisamente ya en el capítulo 9, donde Noé ha descendido del arca, ¿no? Y después de que Noé ofrece un holocausto, es ahora donde Dios detalla este pacto y confirma este pacto, ¿no? ¿Cuáles son las características de este pacto, que es el pacto de Noé, o se le conoce también como pacto noético o pacto diluviano? Cualquiera de los términos es correcto. Es un pacto que Dios establece con Noé después del diluvio, de ahí el nombre de noético o diluviano, ¿no? Bueno, pues Dios establece que los animales de la tierra, las aves del cielo, los animales pequeños que corren por el suelo, los peces del mar, tendrán temor y terror de ustedes, de los seres humanos, ¿no? Yo los he puesto bajo su autoridad. Y sí, no sé si usted lo ha notado, pero si usted camina en el bosque y de repente aparece un venado, un alce, normalmente estos animalitos, al percibir la presencia de un humano, huyen, ¿no? Y si en verdad nosotros nos ponemos a comparar fuerzas, pues vamos, no tenemos nada que hacer ante un venado, ¿no? Conocemos historias, usted podrá decir, no, hermano, ¿qué me dice de los osos que atacan a las personas? Pero eh, si analizamos las situaciones, muchas veces los animalitos no quieren tener el enfrentamiento con el hombre, ¿no? Pero a veces el mismo animalito se siente acorralado, se siente transgredido en su territorio, de ahí que son territoriales, y entonces, bueno, pues no les queda de otra más que atacar, pero nótenlo, normalmente un animalito tiende a huir, ¿no? Pensemos en una araña, en un alacrán, algo más pequeño, porque también es de cuidado. Normalmente estos animalitos muerden o pican más en una situación de defensa que de agresión, ¿no? Es curioso porque normalmente los animales que tienden a ser agresivos son precisamente las serpientes, ¿no? Pero en realidad sí podemos ver que los animalitos normalmente tienden a huir de los humanos y podemos ver un poquito lo que se está estableciendo aquí en este pacto noético, ¿no? Es a partir de aquí donde ya el hombre puede comer carne. Antes de los tiempos de Noé, el hombre estaba diseñado con el propósito de comer solamente plantas. Si revisamos los días de la creación ahí en la sesión 1 que estudiamos, veremos que Dios crea las plantas como alimento para el hombre
¿no? Y Dios dispone las plantas para que el hombre pueda comer. De ahí que viene el mandato de todo árbol podrás comer, con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? No estaba en ese plan original, si lo queremos ver así, no estaba el contemplar que el hombre comiera carne. Es hasta aquí donde dice ahí en el 9.3, se los he dado a ustedes como alimento. Estaba hablando de los animalitos, ¿no? Como les he dado también los granos y las verduras. Yo estoy leyendo aquí la nueva traducción viviente. Pero ojo, nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre, ¿no? No se debe de comer la sangre. Y dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. De hecho, si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. ¿Por qué? Porque si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Estamos viendo acá, aunque pareciera que es un poquito fuerte esto, hermano, entonces es correcta la pena capital. A ver, recordemos que estamos en el tiempo de Noé y que es un pacto que Dios está estableciendo con Noé. ¿Por qué Dios está demandando esto? ¿Por qué Dios habla como, si lo vemos nosotros, es hasta un tanto vengativo, ¿no? Pareciera un tanto vengativo. O sea, tú matas a alguien, que te maten, ¿no? Es más, si un animalito, si un toro topa a una persona y lo mata, el toro debe de morir. ¿Por qué Dios de repente tiene o pareciera tener estos arranques de capricho y vengativos, ¿no? ¿No sería esto sembrar venganza en el hombre? Simplemente miremos hacia el capítulo 4 de Génesis, donde un hermano no se tienta el corazón para matar a su hermano. Lo invita al bosque y ahí lo mata. Y lo que le dice Dios a Caín es, la sangre de tu hermano está reclamando, ¿no? Está reclamando justicia. Entonces Dios ya no quiere que esto vuelva a ser una situación común en la humanidad. Y entonces con Noé está estableciendo esta regla, ¿no? A ver, yo te voy a exigir la sangre de todo aquel que le quite la vida a otra persona. Y para que esto sea refrenado, cualquiera que asesine a otro ser humano debe ser asesinado. Hoy en día se habla mucho que si es correcta la pena de muerte, que si no. Bueno, creo que gozamos también de un sistema penal o judicial donde se pueden ofrecer alternativas, inclusive hasta de readaptación social, ¿no? Usted me va a decir, ay hermano, es que la corrupción, es que los gobiernos no funcionan, etcétera. Bueno, eso ya es otra cosa. Digo, va de la mano, ¿por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza pecadora, que a veces nos corrompemos o muchas veces nos corrompemos, etcétera, ¿no? Pero en realidad, cuando de repente, por ejemplo, a mí en lo personal me preguntan, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte o no? Normalmente mi respuesta es, yo estoy de acuerdo con lo que mi gobierno determine. Si el gobierno determina que no hay pena de muerte porque hay un sistema legal que contempla la readaptación social o el castigo penal sobre un asesino, entonces a eso me ajusto, ¿no? Si el día de mañana el gobierno exigiera la pena de muerte, como sucede por ejemplo en Estados Unidos, pues yo creo que como dicen, ¿no? Sobre aviso no hay engaño, ¿no? Y no tendría por qué tener una objeción, ¿no? Pero obviamente queda latente, es muy importante, queda latente que aún así también habría corrupción. Hace algún tiempo recuerdo a un candidato para presidente que vivimos aquí en nuestro país, en México, que decía que cualquiera que robara se le cortara la mano. Él decía se le mochara la mano, ¿no? Este, y no sé si realmente esa sea la solución, pero me preocuparía si hoy en día cualquiera que roba sufre el castigo de la prisión, que es algo menos severo. Aún así, aunque es menos severo,
Me preocupa que hay muchas personas en prisión que son inocentes, que fueron acusados de un robo que no cometieron. Entonces, imagina qué pasaría con la pena de muerte o con mocharles la mano, como decía este personaje. ¿Cuántas personas andarían sin manos siendo inocentes? ¿No? Es lo difícil de repente de estos temas, se vuelven temas hasta un poquito escabrosos, ¿no? Donde la opinión a veces tiende a ser un poquito, si me lo permite usted, injusta, ¿no? Porque yo no te puedo dar en una respuesta toda la contemplación de un parecer. ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte, sí o no? Es que no se trata de dar un sí o un no, es algo mucho más complejo. Yo no emplearía la pena de muerte si mi país no lo permite, que se da mucho aquí en México con los famosos linchamientos, ¿no? La gente toma justicia por su propia mano y entonces decide matar a la persona que sorprendieron robando o violando, qué sé yo. Y entonces se está tomando una medida de justicia que pasa por encima de otra medida de justicia ya establecida. Y lo entiende, usted me dirá, sí, pero es que el sistema de justicia es corrupto, es ineficiente, etcétera, ¿no? Y eso es a lo que me refiero con que se vuelve complejo y lo que hace complejo dar una respuesta como un sí o como un no. Sin embargo, sí puedo dar una respuesta segura como cristiano, la oración. Ante una situación así, nada más importante que orar, porque también es muy conocido el caso de personas que fueron linchadas cuando en realidad eran inocentes y fueron quemados vivos o atrocidades de ese estilo. No siempre la justicia por propia cuenta es la mejor solución. La mejor solución siempre es poner las cosas en manos de Dios. Y aunque sé que estoy sonando muy espiritual, la realidad es que en ese sentido dependemos de esto. Pero bueno, es interesante cómo Dios va manejando las medidas, o distintas medidas en distintas épocas, y una de ellas es en este pacto noético, donde Dios ha decidido reclamar la sangre, vida por vida, ¿no? Y bueno, continuando con este pacto, también habla de la multiplicación de Noé y de su familia, de ahí que hablamos de un nuevo comienzo, ¿no? Donde Dios establece también que ya no habrá otro diluvio, que no volverá a inundar la tierra. De hecho, Dios le dice a Noé y a los hijos, ya se dirige también a los hijos. Si lo observamos, anteriormente Dios solamente se dirigía a Noé, pero ya a partir del versículo 8 del capítulo 9 le habla a Noé y a los hijos, y habla en plural, perdón. Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes, no contigo, Noé, estoy hablando con todos ustedes y con sus descendientes, ¿no? Eh, y no solamente con ustedes, sino con los animales que estuvieron en la barca con ustedes, con toda criatura viviente en la tierra. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces, aunque salgan películas como 2012 y todas estas películas donde de repente habrá un megasismo que destruirá todo el planeta o una gran inundación, un gran tsunami que terminará con el planeta, pues parece ser que no está contemplada dentro de los planes de Dios. Que existen desastres naturales, ahora que está muy en boga esto del calentamiento global, pues sí, pero si lo vemos fríamente, permíteme decirlo así, son tragedias locales, ¿no? No a nivel mundial como sucedió con un diluvio, ¿no? Que hay quienes tienen la teoría de que el diluvio era simplemente regional. Nosotros creemos que en realidad el diluvio fue mundial, fue una inundación a nivel mundial, ¿no? Y una de las razones por las cuales lo creemos es precisamente el versículo 11, ¿no? Donde dice, nunca más un diluvio destruirá toda la tierra, refiriéndose al globo terráqueo, no a una parcela en particular, ¿no? Y bueno, se habla acerca de, y en el versículo 13, he puesto mi arco iris en las nubes. Esta
esta es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Que de repente he escuchado a muchas personas decir, es que el arco iris es el pacto, es la promesa, es la señal de que Dios prometió que ya no iban a inundar la tierra, que ya no iba a haber otro diluvio. No, es algo más allá que eso. El arco iris es la señal que nos recuerda todo un pacto noético que tiene usted detallado aquí en la pantalla, ¿no? No solamente que no habrá otro diluvio, sino el temor de los animales sobre las personas, ¿no? O para con las personas, el que se podía comer carne, el que no se debía de comer sangre, el que cualquiera que derrame sangre inocente, pues lo pagaría con su propia sangre, etcétera, ¿no? Veremos después cómo estos pactos irán cambiando. Después vendrá un pacto con Moisés. Le invito a que vea usted, por ejemplo, el curso que tenemos del libro de Éxodo, donde ya se empieza a narrar un pacto con Moisés. Será más detallado en el libro de Levítico. Y vendrán otros pactos como el pacto con David y con nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos como la última cena, pues se instaurará el nuevo pacto, un pacto ya predicho por el profeta. Y en siguiendo adelante entonces, la Biblia nos narra una situación bastante interesante. Si me permite usted el calificativo, es bastante curiosa. ¿Por qué? Porque nos dice que Noé eh, comienza a labrar la tierra y entonces él tiene un viñedo, es decir, donde se siembra y se cosechan uvas. Y entonces él cosecha su viñedo, ¿no? Y se hace vino, bebe de este vino y entonces se emborracha, se embriaga y queda embriagado totalmente desnudo. ¿Por qué Moisés, discúlpeme, ¿por qué Noé quedaría completamente desnudo? Pues tendríamos que empezar a especular, ¿no? Lo más lógico es que dentro de la embriaguez, pues él quizá tuvo calor y pues, optó por quitarse la ropa o quizá, no sé, quiso ir al baño, no lo sabemos. No sabemos si la desnudez fue completa o quizá fue, digamos, de medio cuerpo hacia abajo, ¿no? Es importante hacer la diferencia entre estar borracho y estar briago o embriagado, ¿no? Eh, para los que tuvimos ese pasado, no lo digo con orgullo, créame que no me da orgullo, pero para los que vivimos esa vida pasada, el borracho es aquel que tiene los efectos del alcohol, pero aún puede tener un control sobre las cosas, ¿no? Mientras que ya hablar de una embriaguez, de estar briago o embriagado, es tener los efectos del alcohol, pero ya no tener control sobre uno mismo. Yo tomo alcohol, siento los efectos del vino, pero todavía puedo manejar, puedo irme a mi casa manejando, que es peligroso, pero bueno, quienes se avientan, ¿no? Y bueno, la persona está borracha. Una persona embriagada es una persona ya no tiene control de las cosas, no es capaz ni de caminar, vamos. Entonces estamos hablando de un Noé que ha perdido toda capacidad de sí mismo, ¿no? Toda capacidad intelectual y física de sí mismo por causa del alcohol. Bueno, el punto es que queda borracho, ¿no? Queda embriagado, perdón. Ahí en su tienda está desnudo. Y entonces la Biblia nos narra que Cam encuentra ahí a su padre desnudo. Eh, si nosotros vemos cómo lo narra la Biblia, estoy en el pasaje, es el capítulo 9 de Génesis, versículo 21. Dice, bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Está hablando de Noé. Y el 22 dice, Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Cualquiera pensaría, pues, cuál fue el problema, ¿no? Tendríamos que ver cómo salió a contárselo a los hermanos.
para poder entender el pecado de Cam. Ojo, porque si somos fríos, aquí se están narrando dos pecados. Que hay pecado, Noé. La Biblia nos habla del pecado de la embriaguez. Nos advierte de la embriaguez. ¿Por qué? Porque, como le decía yo, nos lleva a perder los sentidos, a perder el control de uno mismo, y entonces comenzamos a cometer otros pecados. Le repito, cuando de repente la gente pregunta, oiga hermano, ¿es malo tomar? Bueno, el simple hecho de tomar una copa y tomar fríamente no es malo, pero aguas, la Biblia advierte acerca del riesgo que conlleva el tomar, porque el riesgo está en perder los sentidos, perder la conciencia, perder el control de los apetitos, ¿no? Y entonces ahora sí tengo problemas porque disparo eh, otras situaciones que ya son pecados. Le pongo este ejemplo, ¿no? Yo estoy en una fiesta donde están compañeros de trabajo, yo puedo estar tomando agua, jugo, refresco, y puedo tener control sobre mí mismo. Pero si yo empiezo a tomar vino, júrelo, los que son caballeros no lo van a poder negar. Júrelo que tarde o temprano yo empezaré a ver a mis compañeras de trabajo de una manera diferente. Las voy a empezar a desear en mi corazón. Y ahí ya hay problema. Esa es la advertencia acerca del vino, ¿no? No te entregues al vino, es lo que la Biblia establece. Si me preguntas, ¿dar un sorbo de vino es malo? Pues no, pero ojo, porque el vino puede, dice la palabra que es como una serpiente que muerde, ¿no? Cuando menos te das cuenta. No puedo hablar aquí de cantidades exactas. Hay personas que toleran mucho vino, hay personas que toleran poco vino, hay personas que con media copa de vino ya se empiezan a marear, ¿no? Pero lo que nosotros llamamos el desinhibirse, se puede volver un problema que puede arrastrar hacia otros pecados. Entonces, hay un pecado en Noé, que de repente hay una corriente que trata como de justificarlo, ¿no? No, es que Noé pues se embriagó porque no conocía los efectos del vino. En verdad no los conocía, porque Noé ya labraba antes del diluvio, ya labraba la tierra. Seguramente pensamos que tendría viñedos, pues es lo que conocía, ¿no? Y él conoció a la generación malvada de antes del diluvio y seguramente vio a muchas personas embriagarse. Entonces, la Biblia no detalla mucho el pecado de Noé, se centra más en el pecado de Cam. Y cuando yo leo aquí que salió y se lo contó a sus hermanos, uno pensaría que con toda esta, si me permite usted el término, inocencia, toda esta inocencia, Cam salió a decirle a los hermanos, oigan, mi papá está allá adentro muy tomado y desnudo, ¿no? Pero por lo visto el asunto fue que lo hizo con burla. Y muchos establecen que de hecho la burla fue entre dos personas, entre Cam y Canán. Cam, hijo de Noé, Canán, hijo de Cam, nieto de Noé. Y entonces ante esto, Sem y Jafet van y lejos de burlarse lo que hacen es que caminando hacia atrás, cubren a su padre. ¿Por qué? Porque aunque todavía no está escrito Levíticos, todavía no se escribía la ley, todavía no se le revelaba, vamos, ni siquiera existía el pueblo de Israel, ya se consideraba la desnudez del padre o de la madre como inapropiada. Yo no puedo ver a mi padre desnudo o a mi madre desnuda. Pero lo que llama la atención es que Cam ve la desnudez de su padre y no solamente entiende lo inapropiado que es esto, sino que inclusive pareciera que se burla. Le repito, si uno lo ve en la Biblia y mire que lo he revisado en varias versiones, por
Por ejemplo, la Reina Valera dice lo mismo y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera, ¿no? Pero muchos han centrado, el problema no es qué, sino el cómo. No es el que les haya dicho, sino el cómo se los dijo, que lleva a pensar que fue con burla. Sobre todo por la reacción de Noé después. La reacción que tendrá Noé para con su hijo da a entender que lo había hecho con burla. Entonces Noé profiere una maldición, pero es curioso porque la maldición es contra Canaán, el hijo de Cam, el nieto de Noé. Y lo mismo, de buenas a primeras pareciera que es un acto injusto, ¿no? Oye, pero pues el que se burló fue Cam. Pero lo mismo, parece ser que en realidad fue una burla tanto de Cam como de Canaán. Mire, hay mucho que platicar acá. Mucho que platicar acá. ¿Por qué? Porque esto nos enseña el amor reverente y honroso que tenemos que tener con nuestros padres. Cosa que no se ve mucho hoy en día. Y debo de confesarlo, ¿eh? Debo de confesarlo. Yo antes de ser cristiano, por ejemplo, viví con mi mamá, mis papás separados, yo viví con mi mamá y con mi mamá yo me llevaba muy pesado. Pero cuando digo muy pesado, era muy pesado, ¿no? Me gustaba mucho molestarla, me gustaba como hacerla repelar. Y le hacía yo mucha burla con distintas situaciones. Mi mamá es chaparrita, yo soy muy alto por mi papá. Y entonces me mofaba yo mucho de mi mamá por su estatura, ¿no? Mi mamá es del estado de Tlaxcala y pues, si usted es de aquí de México sabe que si de alguien, y sobre todo los poblanos, nos encanta molestar, pues es a los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces yo le hacía mucha burla a mi mamá de estas situaciones o la molestaba mucho con estas situaciones y sobre todo con groserías, porque para mí era una forma moderna de llevarme con mi mamá. Pero creo que a veces es importante regresar a la Biblia y toparse con pasajes como estos para entender lo que es honrar a un padre. Pensamos que honrar a un padre es darle una quincena, que los tratemos con la punta del zapato, pero tan solo el burlarse de ellos ya conlleva una maldición como la que está aquí descrita. Yo he visto con mucha tristeza como muchos hijos pareciera que su deporte favorito es humillar a sus padres, menospreciarlos. Y por favor no me malinterpreten, no estoy señalando a nadie porque me tendría yo que formar primero, ¿no? Y es cierto, yo me llevo bien con mi mamá, me gusta cotorrear con ella, pero ya no lo puedo hacer de la forma en la que lo hacía. ¿Por qué? Porque ahora que yo voy a las escrituras y veo esto, digo, Dios, en tu diseño original, el honrar a los padres es mucho más allá de lo que ahora nosotros vemos y creo que vale la pena regresar a esto. Ahora entiendo por qué muchos le hablaban a los padres de usted. Hoy en día, pues muchos de nosotros les hablamos de tú. Y a lo mejor hablarles de tú crea un lazo amoroso más fuerte, pero también tiene el riesgo de perder cierta honra, cierto nivel de respeto. Entonces es importante ir reparando en todas estas situaciones. Noé profiere una maldición, la maldición es severa, es contra Canaán, en el cual dice que va a ser Canaán, va a ser siervo de Sem y de Jafet y de sus descendientes. Sem será el padre de todos los semitas y de los judíos, mientras que Jafet, que significa esparcimiento, será el padre de muchas tribus que después se conocerán como los gentiles. Sigamos aquí adelante porque si no nos gana el tiempo. Aquí lo tiene usted. Vienen los descendientes de Noé. Para ser más precisos, habla de los descendientes de los hijos de Noé, donde Noé, después del diluvio, va a vivir 350 años y morirá. Y en total Noé vivió 950 años. Y entonces se mencionan las generaciones de sus tres hijos. Recuerde, estamos estudiando Génesis, que significa los orígenes.
Y no solamente son los orígenes de los cielos y de la tierra, no solamente son los orígenes de las bestias, del campo, del hombre, sino también de las generaciones. Y entonces viene después de un diluvio donde hay que repoblar la tierra, porque ellos vuelven a recibir la misma instrucción de Adán, fructificar y llenar la tierra, multiplicados y llenar la tierra. Ellos vuelven a recibir esta misma ordenanza que recibió Adán en su tiempo. Y entonces vemos las generaciones de Jafet, tiene a su hijo Gomer, que tiene también por hijo a Madai, luego viene Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Dice que estos son los que poblaron las costas, ¿no? Son todos aquellos que habitaron el territorio euroasiático. Prácticamente se fueron a toda la Europa y parte de Asia. Desde el Mar Negro y el Mar Caspio, se los puse aquí en pantalla, ¿no? Donde estamos hablando del Mar Negro, que es prácticamente la región de Turquía, ¿no? Estamos hablando de la región de Turquía, de Grecia. Por aquí se encuentra, por ejemplo, la ciudad de Estambul, que conecta el continente asiático con el continente europeo, ¿no? Desde el Mar Caspio, estamos hablando una de las regiones, por ejemplo, de la Rusia, de la actual Rusia. Y bueno, dice que habitaron toda esa región hasta España, es prácticamente toda la Europa, ¿no? La península ibérica, Italia, pensando que si se movieron al norte, pues estamos hablando de Alemania, de Francia. Entonces tratemos de ver a los descendientes de Jafet como prácticamente los europeos, ¿no? Vendrán las generaciones de Cam, que serán los que habitarán, por ejemplo, la Palestina, que es esta región aquí donde estará la tierra prometida. Ahí habitarán los cananitas. De hecho, en los tiempos de Moisés, con la salida de Israel de Egipto, ellos tendrán que derrotar a los cananitas para ocupar esta tierra prometida, pero ellos se irán sobre todo hacia la región de África, ¿no? Entonces hay que entender que los descendientes de Cam serán de piel más oscura, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los cusitas de Cam. De Cam tenemos a su hijo Canaán, está Fud, está Misraim, cuyos descendientes son los filisteos, quienes fueran enemigos acérrimos del pueblo de Israel, sobre todo en los tiempos de David, en los tiempos de jueces y de David, de los reyes. Y vendrá Cus. De hecho, se habla de una esposa de Moisés, si no mal recuerdo, que es una cusita, que es una mujer de piel negra, ¿no? Y entonces, cuando vemos que la descendencia de Cam habita toda el África, ¿no? Y atendemos a la profecía de Noé, los hijos de Cam, o Cam y su descendencia, serán siervos de Sem y de Jafet. Y vemos, por ejemplo, todo este movimiento de esclavitud que se dio de los siglos prácticamente 17 al 19, vaya que si no es grave el burlarse de un padre, ¿no? Ahí lo dejo de tarea. Y vendrán las generaciones de Sem, los semitas, que tendrán por hijo a Aram, a Lud, a Arfaxad, que él a su vez tiene como hijos a Sala, y su hijo Sala engendrará a Eber, del cual se cree que viene el término de los hebreos, ¿no? De Eber, pero también Sem tendrá por descendencia a Asur y Elam. Este Eber, del cual viene el término de los hebreos, tuvo por hijo a Peleg, que significa división, y quizá este nombre será por una dispersión que veremos después en el capítulo 11 de Génesis. También tendrá su hijo Joctán, que serán aquellos que ocupen las regiones de Arabia, serán las primeras tribus árabes. Y para terminar, bueno, pues tenemos el pasaje de la Torre de Babel, ¿no? Donde dice que los hombres se habían multiplicado, donde todos tenían una sola lengua y un solo lenguaje. Es importante considerar que lengua y lenguaje en realidad no es lo mismo. La lengua es una herramienta del lenguaje. La lengua, digamos que es el idioma, pero el lenguaje son las formas de expresión. Entonces tendrán un mismo idioma y también un mismo sistema de expresión. Y entonces dice la palabra que estas personas hallan una llanura ahí en Sinar,
y deciden habitarla, ¿no? Sinar es una ciudad de la región de Babilonia que está al sureste de Ararat. Tome en cuenta que todo empezó en Ararat, ¿no? Ahí se establece el arca, ahí se reposa el arca, dice la Biblia. Y entonces, ellos ven en Sinar una llanura muy fértil y se da el desarrollo del ladrillo y la brea, ¿no? Ya no es tanto de la piedra sobrepuesta, sino que ya es una generación que conoce el ladrillo, que conoce los primeros indicios de cemento, que sería la brea, la que ocuparon en el arca como una especie de impermeabilizante, ¿no? Y entonces, obviamente, estamos hablando de una generación que ya construye edificaciones más fuertes, y entonces en su corazón ellos tienen la grandiosa idea: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para que nos hagamos de un nombre, seamos famosos, y esto evitará que nos dispersemos. Pero ojo, porque esto iba en contra de lo que Dios había ordenado a Noé en su pacto noético. A Noé le dice que tienen que fructificar, multiplicarse y llenar toda la tierra como lo había hecho con Adán. Pero ya sabe usted, como típicos hombres rebeldes, no vamos a hacernos de un nombre, es decir, no vamos a glorificar a Dios, nosotros somos suficientes y no nos vamos a dispersar, vamos a ir en contra de ese mandato. Y entonces nuevamente vemos una asamblea divina, así como la vimos cuando Dios en la Trinidad dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y cuando después vuelve a haber una asamblea divina, cuidado, porque el hombre puede comer del árbol de la vida. Si ya desobedeció con el árbol del conocimiento del bien y del mal, también puede comer del árbol de la vida y no sea que viva para siempre. Mejor vamos a quitarlo del huerto. Y ahora está esta asamblea donde dicen: miren, estos están unidos, ya se les metió en la cabeza este plan y nadie les va a hacer desistir. Una vez que ya se unieron, se van a dar confianza y valor y ya nadie los va a hacer cambiar de parecer, y entonces es cuando Dios ejecuta una acción. ¿Cuál? Les cambia el idioma, genera varios idiomas, lo cual causa confusión. Y ahora, si no lo querías hacer por la buena, lo harás por la mala, pero de que me llenas la tierra, llenas la tierra. Discúlpeme usted por la crónica. Y bueno, para terminar nuestra clase, vamos a reflexionar con todo esto. ¿Cómo responde después de pasar por una adversidad, una tribulación? En su vida, después de pasar por un diluvio, ¿cómo responde? Yo le invito a que, sé que no es fácil, yo lo sé, no es fácil, pero vale la pena levantar un altar y levantar holocausto al Señor. No estoy diciendo que vaya usted por un toro y lo queme, ¿no? Sino gracias a Dios aún por la tribulación. ¿De qué manera impacta en su vida la declaración de Dios: las intenciones del hombre son malas de su niñez? Sabiendo esto, que las intenciones de nuestro corazón son malas desde nuestra mocedad, ¿qué nos queda? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Considera el pecado de Cam exagerado en nuestros días? Esto de que ve al padre desnudo y borracho y va y se lo dice a los hermanos, inclusive está como con cierta burla. ¿Fue exagerado Dios? ¿Fue exagerado Noé? ¿O valdría la pena el meditarlo y rescatarlo? No el pecado, obviamente, sino la honra hacia los padres. ¿En su vida usted ha detectado intentos de hacerse de un nombre y buscar independencia de Dios? Yo sé que muchos van a decir: no, yo amo al Señor, etc. Si lo analiza, es una constante lucha en todo tiempo. Y podemos ser cristianos de 10 años, 15 años, 20 años. Todavía hay cosas en nuestra vida las cuales no queremos glorificar a Dios. Seguimos confiando en nuestro título, nuestra habilidad, etc. Y nos volvemos autodependientes. Y ahí es donde necesitamos verdaderamente. Mi hermano, mi hermana, le agradezco enormemente que se haya conectado con nosotros ya en esta cuarta sesión del libro de Génesis. Le pido encarecidamente que no deje su lectura del libro de Génesis y nos estaremos viendo pronto para lo que será nuestra quinta sesión de este. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga.